Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta hora les damos una muy cordial bienvenida a todos los que ya se pudieron conectar, todos los puntuales, ¿verdad? Que a la hora ya están ahí en la plataforma de Facebook, los que pueden estar en Zoom. Y pues bueno, en esta hora, como ya todos saben, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestra campaña que será pues toda esta semana, ¿verdad? Ojalá que los que hoy se conectaron en el primer día puedan seguir la secuela toda la semana, que nos puedan acompañar para que podamos enriquecer nuestro conocimiento. Así que pues a todos los que ya están con nosotros, pues bienvenidos y pues vamos a comenzar con nuestro programa de esta tarde. Para comenzar, entonaremos nuestro canto tema, La esperanza es Jesús. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de vida en aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. Solo hay esperanza y certeza en quien ya salió vencedor. Solo hay esperanza en Cristo el Señor para un mundo que no tiene amor. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús.
Qué alegría es saber que tenemos esperanza en Jesús. Y en este tiempo, sobre todo, no hay mejor lugar donde usted y yo podemos refugiarnos bajo esa seguridad de que nuestra esperanza es Cristo Jesús. En este momento queremos comunicarnos con Dios. Usted siempre usa la tecnología para comunicarse con sus seres amados, pero en esta noche queremos invitarte que nos acompañes para comunicarnos con nuestro Dios. Pero antes, permítame leerte una palabra del Señor Jesús que dijo ahí en el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 13. Porque es importante comunicarnos con Dios, ¿verdad? Dice, y todo lo que pidieres, fíjese lo que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Así que en esta hora, si tienes alguna necesidad, algún pedido especial que quieres hacer a nuestro Dios, queremos invitarte que lo coloques en el chat del Facebook. Escríbele y estaremos orando por esa petición. Y si tienes alguna otra necesidad especial, bueno, también puedes contactarnos a través de ello. Te invito que ahí donde estés, en tu casa, en el lugar donde te encuentres, vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza y vamos a hablar con Dios. Amado Padre Celestial, esta noche te agradecemos por un día que nos has regalado. Gracias por tu cuidado y porque hasta aquí no nos ha faltado el pan, la salud y estamos con la familia. Pero también queremos decirte, Señor, que hay más familias, hay personas que están luchando en el valle de la muerte por la pandemia o por alguna otra enfermedad que ha afectado su vida. Te pedimos, Señor, humildemente, que tengas misericordia de ellos. Tú conoces el nombre de cada uno de ellos y cómo están. Vamos para que tú les bendigas en su lecho. Y en esta noche especial, queremos invitarle también para que la presencia de tu Espíritu pose con nuestro pastor que tendrá el mensaje en un momento. Por favor, Señor, bendice tus palabras y que tus palabras puedan comprenderse desde lo más pequeño hasta lo más grande. Gracias, Señor, por escucharnos. Creemos que lo que te pedimos, tú lo harás y lo harás mejor que nosotros. Es con esa confianza que nos acercamos a ti, Señor, y rogamos que nos acompañes en esta noche y durante toda esta semana. Gracias, Señor, por todo. Bendice a los enfermos, bendice a las familias y quédate con cada uno en sus diferentes hogares. Te agradecemos y te lo pedimos en el amor de Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre. Amén. Amén. ¿Sí? Muy bien. Vamos a preparar entonces nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Viene en este momento el pan espiritual que estábamos esperando durante varios días atrás. Qué gusto tenerte y que estás con nosotros a través de este medio. Queremos mandarles saludos a cada uno de ustedes que están conectados allí en la mejor comodidad que tengas. Y queremos decirte que nos alegra que estés con nosotros y que participes. Sabe que a lo largo de esta semana, a partir del día de hoy, estaremos aprendiendo principios importantes llenos de esperanza en este tiempo a través de la palabra. Nuestra temática de hoy lleva por título Esperanza. ¿Se acuerdan? Lo hemos publicado. A ver, recuérdenme, por aquí los que estamos. Esperanza y seguridad profética. Gracias. Eso es nuestra temática de esta semana. Y eso lo vamos a hallar, ¿sabe dónde? En el libro
en un libro del Antiguo Testamento que se llama Daniel. Y para ello tenemos a alguien que nos va a hablar de este precioso mensaje. Permítame presentarle a nuestro ponente de la palabra de Dios, el pastor Agustín Sánchez. Vamos a darle la bienvenida al pastor. Qué gusto tenerte aquí con nosotros durante esta semana. Estaremos aprendiendo juntos la palabra de Dios. Pastor René. Sí. Adelante, pastor. Así que, pastor, pues le queremos dar el tiempo. Ese es el tiempo para usted. En el Zoom. Sí. Bienvenido, pastor. Dios me lo bendiga. No oigo. Muchas gracias, pastor René García, pastor del distrito Cadereyta. Es un placer para mí estar con ustedes y compartir el mensaje de Dios a través del estudio del libro de Daniel. Sin duda, cada noche nosotros vamos a tener experiencias espirituales y vamos a conocer lo que Dios ha revelado en el pasado y cómo esta revelación se ha estado cumpliendo en nuestro presente, y conocer lo que resta en la historia de esta historia, lo que Dios va a cumplir y lo que tiene para cada aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Mi nombre es Agustín Sánchez. Soy el pastor Agustín Sánchez y nos hemos dedicado en esta semana para compartir un mensaje profético especial. Abre conmigo la palabra de Dios en este momento, porque quiero iniciar colocando las bases de este seminario profético del libro de Daniel. Abre, por favor, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y nota lo que dice la palabra de Dios con respecto al estudio de la profecía, que eso es a lo que fuiste invitado. Eso es lo que vamos a estar haciendo noche tras noche. Dice así, versículo 19 de segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Escucha bien lo que estás leyendo. Es importante que abras la escritura, busques en un celular, bajes la aplicación de la palabra de Dios y entonces tú puedas hacer anotaciones en un cuaderno durante todas estas noches. Y el primer versículo que tú vas a analizar es este. Tenemos la palabra profética más segura. Dice Dios que la profecía es de lo más seguro que podemos nosotros comprender, conocer y estudiar. Toda la Biblia es importante, toda la Biblia es necesaria, pero la palabra profética se le está dando un énfasis de seguridad que no podemos pasar por alto. Y luego dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. El tiempo que tú estás dedicando para atender este seminario, precisamente es un tiempo bien invertido, es un tiempo muy bendecido y en el cual no soy profeta ni mucho menos, pero yo te puedo asegurar que este tiempo que estás dedicando a tu crecimiento espiritual, Dios lo va a bendecir como nunca antes. Escucha bien, como nunca antes. Haces bien en estar atentos como a una antorcha. Fíjate bien lo que es la palabra de Dios. Específicamente el mensaje profético es una antorcha, una luz. Obviamente que alumbra, dice el mensaje, la palabra de Dios, en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y entonces dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estudiar la profecía, en este caso en el libro de Daniel, va a ser una luz. Y cuando hablamos de esta luz, yo te quiero decir algo. Vas a aprender
cosas que Dios ha revelado en su santa palabra. Y al conocer estas cosas, vas a darte cuenta que es una luz nueva a lo que tú has estado acostumbrado en tu doctrina, si es que eres creyente. Si es que no eres miembro de la iglesia adventista, vas a darte cuenta que la escritura, no la iglesia, la escritura te va a mostrar una luz quizá diferente. Y quiero decirte entonces lo siguiente. Tienes que reconocer, amigo, amiga, no es lo que un servidor va a decir, porque a nadie le interesa lo que yo diga. Yo soy un mortal como tú, con mis equivocaciones y con mis fallas. Vamos a escuchar la palabra de Dios y me voy a asegurar noche tras noche, me voy a asegurar que lo que tú escuches sea exactamente eso, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos, específicamente la profecía, y esta profecía alumbra, da luz en el camino oscuro. Eso significa que es muy probable que hasta el día de hoy habías caminado con la fe que tienes, como has podido, pero hoy, a partir de esta noche, vas a conocer una luz ante tus pies. Y en esa luz, la oscuridad y vas a ver los obstáculos que no te están permitiendo cumplir y vivir la voluntad del Todopoderoso. Así se diseñó la profecía, con esos objetivos, para que al final tú puedas reconocer que de tanta profecía, de tantos números que vamos a ver, bestias, reinos, atrás de todo eso está Cristo Jesús. Y dice el texto que el lucero de la mañana, que es una alusión a Jesucristo, nazca en vuestros corazones. Ese es el deseo de un servidor para comenzar el seminario profético del libro de Daniel, Esperanza y Seguridad Profética. Vamos a ver qué tiene Dios para decirnos en este tiempo. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué esperanza nosotros podemos alcanzar en tiempos difíciles como los que estamos viviendo? Esto que se está viendo, ¿acaso Dios ya lo había revelado? Y si ya lo había revelado, ¿cuál es el propósito de que ahora nosotros lo conozcamos? Quédate con nosotros todas las noches, para escuchar el mensaje de Dios. Yo te voy a recordar algo. Invita a tus amigos del trabajo, envíales. Lo único que te cuesta es copiar el enlace de esta transmisión y enviarla a 5 amigos tuyos. No tengas pena. A veces uno se siente incómodo de compartir el mensaje de Dios, pero sabes, nosotros estamos para dar a conocer lo que dice Dios en su santa palabra. Comparte este enlace a 5 personas, porque no sabemos esas 5 personas, ¿cuál de ellas va a aceptar con agrado lo que Dios dice en la profecía? Una vez dicho esto, voy a lo siguiente. Debes de estar atento también, porque cuando uno comienza a estudiar grandes verdades, como está expresada en la profecía, nos vamos a topar con algunas circunstancias. Número 1, pues te van a salir, fíjate bien, te van a salir consejeros espirituales por todos lados. Antes de este seminario, nadie se fijaba por tu vida espiritual. A nadie le interesaba lo que hacías o a qué iglesia asistías. Pero a partir de que estás conociendo lo que Dios revela en su palabra, de pronto te va a decir un compañero, un amigo, un familiar, y más o menos te va a decir algo. Ten cuidado con eso que estás estudiando. Debes de tener la seguridad que se esté diciendo la verdad. Y sabes, algunas personas por comentarios como eso, les entra el miedo, les entra la inquietud y de pronto dejan de estudiar. No hagas tú eso. Ya llegaste hasta aquí. Ya te conectaste, ya hiciste tiempo y apartaste el momento para escuchar mensajes como estos. Ahora vamos a disponernos a descubrir la verdad de Dios. La verdad de Dios que va a desenmascarar los propósitos del enemigo de Dios. La Biblia le llama el diablo
el dragón, Satanás, el contrario, el enemigo de las almas, en fin, el príncipe de este mundo. Bueno, pues entonces nosotros vamos a descubrir si nuestra vida, ¿dónde la vamos a querer poner? ¿En el sendero del príncipe de este mundo o en el sendero del príncipe de príncipes, Cristo Jesús? Todo esto es lo que la profecía nos va a enseñar noche tras noche. Así es que para comenzar, te voy a invitar a que inclines el rostro y pidamos con humildad la sabiduría de Dios para comprender y entender qué es lo que tiene para ti y para mí en esta noche. Oremos. Cariñoso y buen Dios, en este momento vamos a abrir la escritura en un libro muy especial que es el libro de Daniel, la palabra profética más segura que podamos encontrar. Esta palabra profética es como una antorcha que alumbra nuestras vidas. Si hay algo, si hay cosas, si hay personas, si hay destino que debemos de cambiar, por favor, dinos a través de un escrito está. ¿Qué es lo que esperas de nosotros? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Y por favor, danos un corazón dócil para reconocer que esta es tu palabra y que cuando es tu palabra tenemos toda la confianza de poder obedecerla y de poder seguirla. Querido Dios, empezamos este seminario y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, bienvenidos a este seminario profético del libro de Daniel titulado Esperanza y Seguridad Profética. Vamos a basarnos en esta noche en el libro de Daniel, el capítulo 2. ¿De acuerdo? Todas estas noches vamos a estar estudiando diferentes capítulos del libro de Daniel. El día de mañana vamos a estudiar Mateo capítulo 24 como un paréntesis, porque está ligado a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y escucha bien lo siguiente, es importante que puedas estar conectado todas las noches porque los mensajes están conectados con el anterior. Si tú faltas a uno de los temas entre semana, es necesario que lo escuches por la mañana al día siguiente para que puedas comprender lo que voy a hablar esa noche. Porque si tú te pierdes uno de los temas, te va a costar un poquito de trabajo tener la hilación de lo que estamos estudiando. La profecía del libro de Daniel es una profecía donde sus capítulos son paralelos. ¿Qué significa que son paralelos? Que son así. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2, después estudiaremos el capítulo 7, después estudiaremos el capítulo 8. Y cada capítulo vamos a darnos cuenta que en su estructura son paralelos. Lo que dice este también lo dice este y lo dice el capítulo 8 y lo repite en el capítulo 9. Son paralelas, no son mensajes distintos. No significa que capítulo 2 de Daniel habla de una cosa, capítulo 8 tiene otra interpretación. No, son paralelos. Y además de ser mensajes paralelos, también son mensajes progresivos. ¿Qué significa esto? Bueno, que Daniel 2 nos da una información y ahí se queda. Sin embargo, pasa el tiempo y el profeta Daniel sigue teniendo revelaciones y va encontrando una información mayor que no se dio en el capítulo 2. El capítulo 7 va a tratar de lo mismo porque es paralelo. Sin embargo, al final nos va a añadir nueva información y esa nueva información es la que yo necesito que estés al pendiente porque cada nueva información contiene verdades importantes que tú debes conocer. Capítulo 8, lo mismo. Capítulo 8 nos va a dar información que no dijo el capítulo 2 y que no dijo el capítulo 7. O lo dijo, pero el 8 lo dice de una manera diferente y nos abarca, nos extiende el conocimiento y el entendimiento de lo que Dios está diciendo. Así es que, como te decía, las profecías del libro de Daniel son paralelas y son progresivas. Y por cuanto son progresivas,
debemos estar muy atentos a lo que dice la primera, porque es la base. Daniel capítulo 2 es la base. Los que están escuchando ya en este momento el capítulo 2 ya se van a preparar para comprender más fácilmente cuando estudiemos el capítulo 7 y después el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿De acuerdo? Así es que si todavía tienes tiempo de invitar a tus amigos, llámalos, mándalas por WhatsApp el enlace, comparten tu perfil de Facebook, el enlace, y de esta manera permite que muchas otras personas puedan conocer el mensaje del Todopoderoso. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar con este pensamiento, cómo conocer el futuro. Un sueño del pasado nos habla en el presente. ¿Ok? Fíjate lo que vamos a estudiar. Un sueño allá en el pasado. ¿Qué tan pasado? Pues aproximadamente 500, 600 años antes de Jesucristo. ¿Cómo conocer el futuro? A través de un sueño. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, el tema de hoy está centrado en un lugar muy conocido en la historia, que es el reino de Babilonia. Babilonia, un gran imperio. Ahí es donde están sucediendo las cosas que están escritas en el libro de Daniel. Y sabes, habla de un sueño el capítulo 2. Este sueño tiene que ver con lo que Dios está hablando acerca del futuro. Y el video que nosotros estamos viendo es porque los científicos dicen que tú y yo soñamos a veces hasta más de 40 veces. Sin embargo, no nos recordamos. Tenemos una cierta idea de lo que soñamos, pero la mayoría de las veces no podemos decir qué fue exactamente lo que soñamos. Bueno, en el capítulo 2 tenemos un sueño de un rey llamado el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, dice el capítulo, que tuvo un sueño, y un sueño que le llamó tanto la atención que cuando él despertó, sencillamente no pudo recordar. ¿Qué fue lo que soñé? Dice la escritura en Daniel capítulo 2, no lo vamos a leer porque estaríamos leyendo tantos versículos, pero en el capítulo 2 se dice, tú lo puedes constatar terminando esta ponencia. Agarra el libro de Daniel y velo desde el versículo 1 y te vas a dar cuenta que eso que te estoy diciendo es así. El rey Nabucodonosor no podía recordar ese sueño que Dios le había dado. El sueño venía de Dios. El sueño no provenía de los dioses a los cuales él creía. La Biblia es clara y dice que Dios se fijó en este hombre, en el rey Nabucodonosor, que era el rey de la nación más importante del mundo, de esa parte del mundo, vaya, una gran nación. Y entonces cuando el rey no reconoció, no podía reconocer o no quería revelar, entonces llamó a sus consejeros religiosos. Esos consejeros religiosos estaban compuestos por magos, hechiceros, astrólogos, aquellos que leen el hígado, que leen las estrellas, que leen la mano, que leen las cenizas del café, en fin. Nabucodonosor los llamó y entonces les pidió que pudieran descifrarles el sueño. El versículo 3 dice así: he soñado un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El rey estaba decidido a descubrir qué es lo que había soñado, tenía una idea, pero no podía describirlo. Pero ¿sabes? Cuando el rey les encomienda a estas personas que le puedan descifrar el sueño, ellos se encontraron con algo muy interesante. Dice el versículo 4, Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y mostraremos la declaración. De alguna manera, estos hombres eran astutos, por eso estaban ahí en la corte del rey, por eso eran sus consejeros. Pero te das cuenta la dinámica. Dios tiene un sueño, solo algo que entre Dios y él conocieron y vieron, que compartieron. Y entonces cuando el rey se lo lanza a sus consejeros espirituales, ellos lo primero que dice, dinos el sueño. Ahí hay un detalle muy interesante. Versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos,
si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos pedazos. Y ahí se va asomando algo del carácter de este rey. Era un rey bastante corajudo, podríamos decirlo de una manera. Y vuestras casas serán puestas en muladares. Y si mostrareis el sueño, versículo 6, y su declaración, recibiréis mis dones y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el sueño y su declaración. El desafío estaba puesto ahí. El rey les había dicho: díganme lo que soñé, sin yo decirles ni una pauta, ni una pizca de lo que pudiera recordar. De alguna manera, Nabucodonosor sabía que esos hombres no podrían hacer eso. Y era el momento de descifrar, de descubrir si ellos podían meterse a sus pensamientos para reconocer o descubrir lo que el rey había soñado. Dice la Escritura en el versículo 10 que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Se vieron imposibilitados a lo que el rey solicitaba. Además de esto, dice el versículo 10, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando el rey descubre que su corte, dentro los sabios de su corte no le pueden descifrar, el rey entra en una ira, el rey entra en un enojo, en un berrinche, de tal manera que manda a ejecutar a todos los sabios de su corte. Quiero hacer un alto aquí para poder decirte que si tú quieres conocer el futuro acerca de tu vida, difícilmente lo vas a encontrar consultando el zodiaco. Difícilmente una gitana leyendo tu mano o las cartas te podrá decir la realidad de tu futuro. Te voy a decir algo. Ellos te podrán decir tu pasado y tu pasado te lo van a describir al 100% tal y como es. Siendo un joven de 18 años, 20 años, en alguna ocasión me llegó el interés de que me leyeran las cartas y fui con una gitana en la Ciudad de México. Y ahí, cuando acudí, pues la verdad, la voz de esa mujer me daba miedo. Hablaba con una voz así, decimos en la Ciudad de México, así con una voz aguardientosa, una mirada penetrante, tenebrosa, el lugar de por sí medio oscuro, lleno de calaveras, llena de figuras y de tantas cosas. Y cómo me sorprendí que al estar ante ella, me le empezó a leer las cartas. Colocaba las cartas ahí delante de su mesa y las iba volteando, y cada vez que la volteaba me iba diciendo algo de mi pasado. Y cuando escuché mi pasado, yo quedé sorprendido, con los ojos abiertos, y dije: wow, eso dicen las cartas. Me estaba diciendo todas las cosas que yo había hecho de una manera sorprendente. Y obviamente es un negocio. Y cuando me vio interesado y me vio picado y con los ojos abiertos, claro, ellos saben leer las expresiones del cuerpo. Y cuando vio que yo estaba ya metido, clavado en lo que me estaba diciendo, entonces me dijo lo siguiente: ¿te gustaría saber tu futuro? Pues cómo no iba a querer mi futuro si al 100% me había dicho mi pasado y mi presente. Me habló del dolor que tenía en ese momento, me habló de las cosas que me habían sucedido en el pasado. Y dije: wow, si supo decirme el pasado y mi presente, yo no entendía que sabía leer las señales corporales. Le dije: quiero mi futuro. Y entonces me dijo: son 100 pesos más. Cuando yo escuché esa frase, dije: esto en realidad es negocio. Yo pagué. Pero sabes, de todas aquellas cosas que ella me dijo, ninguna se cumplió. ¿Sabes por qué?
porque yo he aprendido que ninguna persona conoce el futuro, nadie, excepto Dios y a quien Él se lo quiere revelar. ¿Quieres saber qué va a ser de ti? ¿Quieres saber dónde vas a trabajar cuando gradúes de la universidad? ¿Quieres saber qué va a ser de tu matrimonio ahora que eres recién casado o que tienes planes de casarte? ¿Sabes qué? No vayas con una gitana, no vayas a las estrellas, no vayas al periódico a leer el zodiaco. Lo que tú tienes que hacer es acudir a Dios. Dice Dios en su palabra, en el libro de Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien para darte un futuro y una esperanza. Escucha el mensaje, escucha la palabra de Dios, acércate como nunca antes a conocer al Dios Todopoderoso. Él es el único que puede conocer lo que está delante de tu camino. Él es el que ve todas las cosas, por eso es omnisapiente, es decir, todo lo sabe, por eso es omnipresente, en todos lados está. Como Dios no hay otro. Y desde el momento en que entregué mi vida a Cristo Jesús, desde ese momento Él ha guiado mis pasos. Llevo más de 20 años caminando con Él y no me arrepiento, aunque haya andado en valle de sombra de muerte, nunca temeremos. Eso dice el Salmo 23, porque estamos seguros y estamos confiados. ¿Me voy a infectar? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a ser de mi familia si yo me muriera? Todas esas incógnitas, inquietudes que nos atacan o nos asaltan a los seres humanos, tenemos una respuesta, pero de parte de Dios. Yo no te puedo decir qué es lo que Dios tiene para ti que me estás viendo a través del Facebook. Yo no te puedo decir, yo faltaría a la palabra de Dios al ponerme en el lugar de decirte, yo sé lo que Dios quiere para ti. No, eso lo tienes que descubrir tú. Y ahí está el detalle, donde muchas personas no caminan en el camino que Dios tiene para ellos porque tan solamente no quieren consultar y tener una vida pegada a Dios. Simplemente viven con la filosofía de algo me voy a morir. Total, si no sale me divorcio. Total, ¿me explico? No tiene por qué ser así. No tienes por qué repetir el camino de tu familia. No tienes por qué repetir la suerte de tus hermanos. No tiene por qué. Puedes construir un camino diferente, nuevo, si simplemente consultas a Jehová. El rey estaba enojado. No había, regresando a la historia de Daniel capítulo 2, no estaba satisfecho. Él sabía que había soñado algo, pero como no pudieron revelárselo porque esas personas no tienen acceso a los pensamientos de cada uno, solo Dios, entonces dio un decreto de muerte para todos aquellos que pertenecían a su consejería espiritual. Y dentro de esas personas había 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos. Cuando tú te adentras a estudiar el libro de Daniel, vas a conocer lo fantástico que eran estos muchachos. Muchachos jóvenes, pero con una fidelidad y un conocimiento de Dios sorprendente, que le anima a uno tener una vida como la de ellos. Pero ahí está Daniel, que escuchó el decreto del rey. Y entonces, ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Por lo tanto, Daniel, cuando escuchó que había un decreto de muerte para sus amigos y para él, entonces Daniel solamente hizo lo que sabía hacer. Fue a su recámara, ahí en Babilonia, porque había sido exiliado junto con todos los judíos que fueron conquistados por los babilonios, fueron llevados a la corte del rey. Y ahí Daniel empezó a hacer, o nos revela el secreto, o el triunfo, la victoria de muchas personas. Eso se llama la oración. Apreciado amigo, tú y yo somos dados a recorrer mundos enteros, subir montañas, conquistar territorios, qué sé yo, con tal de obtener los secretos sagrados de la vida. Pues aquí hay uno que lo único que te cuesta, no tienes que ir a ningún lado, no tienes que gastar fortunas. Lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas, hablar con el Todopoderoso, abrir tu corazón a Él como si fuera un amigo. ¿Por qué no aprendes? ¿Por qué no te animas?
¿Por qué no comienzas desde esta noche a doblar tus rodillas y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, así como Daniel, estoy al borde de la muerte? ¿Me está escuchando alguien que está contagiado de COVID, que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad atroz? Este es el momento de abrir tu corazón. Yo no te voy a asegurar que te va a sanar el Señor. Lo único que sí te puedo asegurar es que vas a encontrar paz en medio de la tormenta, paz en medio del dolor, aún en medio de la muerte. Los cristianos sufrimos como cualquier persona. Tenemos desavenencias como cualquier persona. Tenemos retos y desafíos como cualquier persona. Nos enfermamos como cualquier persona. Nos contagiamos como cualquier persona. Tenemos una carga genética como cualquier persona, que solo es cuestión de tiempo para que se desarrolle y estemos postrados en una cama. Sin embargo, a pesar de todos esos problemas que he mencionado, el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, disfruta de una paz y de una serenidad y tiene sabiduría para tomar las mejores decisiones cuando está a punto de reventar su matrimonio, cuando está a punto de rendirse ante una enfermedad o a la crisis económica. La oración es clave. La oración es importantísimo en el libro de Daniel. Se ve en el capítulo 2 y se ve en el capítulo 9. La oración hizo la diferencia. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. ¿Sabes? Dios está con los brazos abiertos esperando que tú puedas abrir tu corazón. Daniel lo hizo, y al estar orando con Dios, al estar pidiéndole que qué es esto del decreto y qué iba a suceder, le dijo y se atrevió a decirle: si tienes a bien revelarme, hazlo así. Y entonces, esa noche, cuando Daniel estaba durmiendo, sucedió el milagro. Sucedió la respuesta que Dios tenía a la oración de él. Dios amaba a Daniel. Dios amaba a sus amigos. Dios amaba a los judíos. Dios amaba a los babilonios y no quería su muerte. Dios, cuando entendamos que Dios te ama, cuando entendamos que nosotros somos el objeto más precioso para Dios, nuestra vida y nuestra forma de ver la vida va a cambiar definitivamente. Si tú creciste pensando que Dios era un Dios que castiga cada vez que te portas mal, nos enseñaron en la doctrina incorrecta. Esa no es la verdad. Ciertamente Dios tiene sus juicios, sí. Eso no lo voy a negar. En este seminario vamos a hablar de ello. Pero sabes, hay generaciones completas que han aprendido a temerle a Dios, no en el sentido de reverencia, sino en el sentido de espanto, miedo. Y cuando Dios los invita a dar pasos de fe, dicen: no estoy listo, pastor. Yo no estoy listo. Déjeme limpiar mi vida. Déjeme dejar el alcohol primero. Déjeme dejar de fumar. Voy a dejar a esa mujer que no es mi esposa. Y cuando yo lo haga, entonces me voy a acercar a ti. Y piensan que tienen que hacer una penitencia para poder estar limpios delante de Dios. Y eso es una falsedad. En toda la escritura tú vas a encontrar un Dios de amor, un Dios de gracia. No hay tal cosa que tienes que andar de rodillas en una calle empedrada o lastimar tu espalda para encontrar el perdón de Dios. Eso es falso. Eso denigra el carácter de Dios. Eso difumina la imagen de Cristo y la obra que Él vino a hacer por ti y por mí. Cuando nosotros comprendamos que Dios es amor y que yo soy el objeto de su amor, voy a ver las cosas diferente. Y entonces vamos a acudir a Él. Y cuando acudamos a Él, vas a descubrir un Dios que hasta ahorita ni te habías imaginado. Daniel conocía a ese Dios. Daniel sabía que si acudía a su Dios, porque desde niño en las piernas de su madre fue enseñado en la doctrina correcta de las Sagradas Escrituras. Y él sabía quién era él. Él estaba exiliado,
fue tomado prisionero de donde era, de Jerusalén, para llevárselo a Babilonia y vivir como un exiliado. Sin embargo, Daniel nunca perdió la fe. Y Dios le contesta. Los que son atrevidos con Dios reciben respuestas. Y no siempre responde Dios sí. También dice no. Y también dice espera un momento. ¿Te das cuenta? A veces te va a decir que sí. Y qué bueno. Como en este caso, dijo que sí y le dio el sueño a Daniel. Pero otras veces te va a decir que no, como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue decapitado. A veces te va a decir, espera un poco, como Moisés, que no entró a la tierra prometida, esperó un poco, murió sin entrar. Sin embargo, Dios lo resucitó y se lo llevó, no a la tierra de Canaán, se lo llevó al reino de los cielos. No te desanimes, es tiempo de orar como nunca, es tiempo de orar por tu esposo, es tiempo de orar por tu esposa. Mantente con fe para esperar las respuestas. Espera un día, espera 2, espera 1 año, espera 10 años, pero espera, ten esperanza. Dios sabe el mejor momento para darte la respuesta que tú necesitas. Daniel esa noche recibió la respuesta, recibió lo que el rey había soñado. Y entonces dice el versículo 23, que cuando Daniel vio el sueño, dijo así: a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Versículo 24, después de esto, Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios, y díjole así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey, que yo mostraré al rey la declaración. Y entonces Daniel tuvo la oportunidad de estar ante el monarca más importante del mundo de ese entonces. Lo voy a poner así, un cristiano, un creyente, un judío fiel, un miembro del pueblo de Dios ante este monarca, recibiendo el sueño y declarándole las cosas que él había soñado. Versículo 27 dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y estaba el rey atento a las cosas que este muchacho, este jovencito le estaba diciendo. Y sabes, como él sabía, tenía idea de lo que había soñado, obviamente estaba interesado en lo que iba a decir este joven. Y entonces dice la palabra de Dios, Isaías 46, versículo 9, anótalo en tu libreta. Este mensaje va a estar ahí en el Facebook, pero anótalo, tú escríbelo. Fíjate cómo dice Isaías de Dios: porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí. Y fíjate cómo termina el versículo: que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. En este momento, entonces, como si Dios estuviera corriendo la cortina que no nos permite mirar hacia el futuro, Él a partir de este versículo nos va a dar la revelación de lo que le quiso dar a entender a este rey, y que el rey no entendió, pero que ahí tenía a un joven llamado Daniel de su pueblo, un joven fiel, sincero, honesto, limpio moralmente, que recibió la respuesta a la oración de ese sueño, y a partir de ese momento Dios comienza delante del rey a revelar el futuro. Y sabes, es aquí donde debemos de poner mucha atención. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que soñó y qué es lo que significa? Fíjate bien, Daniel capítulo 2, versículo 29. Tú, oh rey, en tu cama subieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ya Nabucodonosor estaba con la intención de qué va a ser del mundo, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi reino,
¿Cómo será el fin del mundo? Un hombre que andaba en una búsqueda, y en esa búsqueda Dios le concedió este sueño para revelarle qué habría de suceder en el futuro. Eso fue 500 años antes de Cristo. Han pasado 2500 años, y las cosas que le reveló Dios a este rey Nabucodonosor tiene que ver todavía con nuestros días. Dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser en los años futuros. Fíjate bien, versículo 31. Esta declaración es importantísima. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Bueno, el artista cristiano puso una imagen que él obviamente se imaginó con la descripción del sueño, más o menos como esa. Versículo 31 sigue diciendo, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto, dice, era terrible. Más o menos lo que este video está mostrando, bueno, trata de dar a entender lo que el rey había soñado. Una gran estatua que tenía un aspecto, dice, terrible. Ahora, versículo 32. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal. Esta estatua estaba, como podemos mirar ahí, y según la descripción, de diferentes metales: oro, plata, bronce. Las piernas son de hierro. La descripción lo dice. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Wow, más o menos podemos imaginarnos así: el oro, la plata, el bronce en el vientre, las piernas son de hierro y los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Y el versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Unas versiones dicen no con mano humana, es decir, esta estatua se va a destruir por una gran piedra que va a impactar, pero esta piedra no tiene que ver con el reino humano, no tiene que ver con la humanidad, no tiene que ver con un ser mortal. Esto es obra de Dios. Fíjate bien, versículo 34, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Wow, entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata, el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, es decir, se hizo añicos, y levantólos el viento y nunca más se halló lugar para ellos. Está en la estatua de aspecto temible y viene una piedra no lanzada por humanos, e impacta la estatua y entonces se desvanece, se pierde. No hay más oro, no hay más plata, no hay más bronce, no hay más hierro, no hay más barro. ¿Qué significa todo esto? Bueno, versículo 35 dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Muy bien. El rey Nabucodonosor, me imagino que quedó así, asombrado, atónito a lo que este joven le estaba diciendo acerca de lo que había soñado, como diciendo, sí, yes, eso es lo que yo había soñado. Fíjate bien. Daniel le había descrito que su sueño consistía en una gran imagen compuesta de 4 metales, y que esa estatua en algún momento sería destruido al final por una piedra, que esa piedra no viene por acción humana. Todo lo anterior, pues vemos que son metales, y cada metal, entre más alto el metal, más fino el metal. Empieza con oro y después se degrada a la plata, y después se degrada al bronce, y después se degrada al hierro, y termina en una degradación de hierro con barro. Hasta ahorita, sin ser intérpretes, podemos darnos cuenta que hay cambios en la estatua. El oro deja de ser oro y entonces se convierte en plata, y deja de ser la plata y se convierte en bronce, y se termina el bronce y luego sigue el hierro, pero el hierro sigue hasta los pies. Aunque está mezclado con el barro, sigue hasta los pies. Eso es lo que podemos observar en lo que el rey Nabucodonosor había soñado.
Y bueno, te lo voy a decir ahorita así como viene en la diapositiva, y te lo voy a explicar. Lo que en realidad estaba dándole Daniel al rey Nabucodonosor era el repaso de la historia de la humanidad a partir de Babilonia, que el sueño fue dado en el 606 antes de Cristo hasta la eternidad. Bueno, eso lo digo yo. Yo te prometí que lo que tú ibas a escuchar era palabra de Dios. Vamos a ver si esto que dije está escrito en la palabra del Señor. Versículo 38 del capítulo 2. Empieza la interpretación y quiero que abras bien los ojos, ¿de acuerdo? Porque esto lo que estamos leyendo no es obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no es obra del pastor Agustín que está mencionando estas cosas, no. Es Daniel que está dando la misma interpretación. Es decir, estamos estableciendo un principio aquí. La Biblia se interpreta con la Biblia misma. A nadie le interesa saber lo que dice fulano, perengano y sutano acerca de lo que dijo Daniel. No, yo no confío en las voces de los hombres. Yo confío en la voz de la misma palabra de Dios. Y esa es la invitación a la cual yo te estoy haciendo y te la estaré repitiendo noche tras noche. Yo no hablo lo que pienso acerca de lo que dice, hablo lo que dice la Escritura. Y entonces el versículo 38 empieza la interpretación. Dice así: tú, dice Daniel, tú, le dice a Nabucodonosor, eres aquella cabeza de oro. ¿Ok? Aquí tenemos un principio de interpretación. Ya está interpretando Daniel, no es nadie más. No es el amigo que te invitó a esta serie, a este seminario profético. No soy yo. Dice el mismo Daniel está diciendo que Babilonia, ahí está la ciudad en una diapositiva. Babilonia, dice, tú eres esa cabeza, oh rey, tú eres el oro, tú representas al oro. Debemos de recordar que los reyes no eran reyes, y ya, ellos representaban a una nación. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a comprobar más adelante. Y él era el rey de Babilonia, un gran imperio. Un imperio que en 60 años alcanzó el clímax que en toda su historia no había alcanzado. Con este hombre lo hizo, con Nabucodonosor. Puedes darte una idea entonces del gran líder que era. Babilonia era un reino milenario, pero alcanzó su máxima gloria en la época del rey Nabucodonosor. Eso habla de su administración, de su inteligencia, eso habla de tantas cosas. Y la Biblia dice que Dios se lo concedió. Ahora, el libro Daniel y Apocalipsis, en la página 33-34 del autor Urias Smith, dice así: sitiada en el jardín de Oriente, construida en forma de cuadrado perfecto, rodeada de un foso o zanja, con sus puertas de bronce, sus jardines colgantes en terraza sobre terraza, sus dos palacios reales allí con toda la tierra postrada a sus pies, reina incomparable de grandeza. Esta es la descripción de Babilonia. Se levantaba esa ciudad idónea, capital de ese reino representado por la cabeza de oro. Jardines colgantes de Babilonia, los famosos, una de las maravillas del mundo antiguo, estaban ubicadas ahí en Babilonia. Así es que Dios le está diciendo a través de Daniel al rey Nabucodonosor que esa estatua significan o simbolizan reinos, o por lo menos el principio sí lo representa. Tú eres esa cabeza de oro. Babilonia es la cabeza de oro. Ahora, fíjate bien la dinámica. Si los metales significan reinos, lo vamos a demostrar en la Biblia, nosotros ya podemos ver que habría entonces 4 grandes reinos en el mundo: el oro, la plata, el bronce y el hierro. La historia dice eso. ¿Sabes qué? Esto es lo más emocionante, porque la historia confirma lo que Dios había revelado en esta profecía. Efectivamente, después de los babilonios vino otro reino que se llaman los medos y los persas. Versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino, dando a entender que el primero, el oro, no se estaba refiriendo solo a Nabucodonosor,
Y te repito esto porque algunas iglesias cristianas hacen ese énfasis. No, no, no. Dice, el oro es Nabucodonosor. No, mis amigos, no podemos perder una visión tan importante en una sola persona. Era el reino al cual se estaba refiriendo, y aquí lo dice, se levantará otro reino menor, y si es otro reino es porque el primero también era reino, no era una persona. ¿De acuerdo? Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. La plata es menor que el oro, y la profecía ya estaba diciendo que este gran imperio de Babilonia, comandado por el rey Nabucodonosor, en ese momento iba a caer, y que vendría una nación que conquistaría a Babilonia. La tablilla de Nabucodonosor, los arqueólogos encontraron una tablilla que escribió él mismo y que relata lo siguiente: he fortalecido las fortificaciones de Sagila y Babilonia y establecido el nombre de mi reino para siempre. Nabucodonosor tenía la idea que su reino iba a ser eterno. El rey dijo en Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que he creado o que he construido? El rey Nabucodonosor tenía problemas de ego. Era bueno, no, nadie lo duda, pero se sobreestimaba más allá de lo permitido. ¿Sabes? Hay una historia en el libro de Daniel, precisamente en el capítulo 4, donde tú vas a encontrar que la suerte de Nabucodonosor tuvo que atravesar una experiencia muy intensa con Dios para ser humilde. Era un rey muy altivo, tan altivo que a su antojo mandaba decretos de muerte sin ton y son. Dice, sigue diciendo el texto, que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza. Lo que él no sabía es que Babilonia iba a ser conquistada. Ahí en el video tú puedes darte cuenta que la estrategia que se usó para penetrar Babilonia fue a través del río Nilo. Y esta historia es impresionante. El 13 de octubre del año 539 antes de Cristo, tú lo puedes consultar en los libros de historia. Te puedes deleitar que lo que Dios dijo se estaba cumpliendo al pie de la letra. ¿Y sabes qué? Bueno, el nombre de Ciro, que era el que comandaba esos ejércitos, fue mencionado mucho tiempo antes en la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Isaías 45:1 dice, así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas de las ciudades no se cierren. En otras palabras, el nombre de Ciro fue mencionado aproximadamente 150 años antes de su nacimiento. No hay otro Ciro en la historia en este momento en el que se pueda aplicar la profecía de Isaías. No lo hay. Entonces, son los hechos relevantes, importantes de la profecía. Por eso iniciamos con aquel texto que dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios no se equivoca. Lo que Dios dice, eso se hace. Y entonces dijo que el oro iba a dejar de ser oro y vendría a conquistarlo la plata, otro reino. Y la historia dice que ese reino fue el reino de los medos y de los persas, comandado por Ciro, uno de ellos. ¿Y cómo cayó Babilonia? Bueno, en ese momento estaba su sobrino de regente, un sobrino que, a diferencia de Nabucodonosor, que reconoció al Dios del cielo, este sobrino no quiso escuchar nada. No sé si fue la presión cultural de su reino, pero se dejó llevar. Y estaban en una gran fiesta el 13 de octubre de ese año. El reino estaba en una gran fiesta que no se dieron cuenta que el fin estaba por llegar. Y sabes, de aquí desprendo la idea de que algunos piensan que la vida es una fiesta, que hay que disfrutarla, que hay que gozarla. De algo se va a morir este cuerpo. Soy muy joven para ser un viejito religioso,
ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con la basura que te venden muchas personas, aún en las escuelas. Ten mucho cuidado de desdeñar el mensaje de Dios, de desdeñar a los cristianos, de desdeñar a aquellos que buscan al Señor con todo su corazón. Y les dices hermanitos, y les dices aleluyas. Ten mucho cuidado, porque no vaya a ser que esos aleluyas, que esos hermanitos estén viviendo en la revelación que Dios les ha mostrado, y al final de cuentas el que se lleve una sorpresa pueda ser tú, que pensó que la vida era una fiesta y que vivir en esa fiesta no pudo darse cuenta en los tiempos en los que vivía. Y sabes, el fin del rey Belsasar, que era el momento que estaba rigiendo como rey corregente en Babilonia, pues fue atrapado en sus propias garras, en sus propios vicios, en su propia vida licenciosa. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve disfrutar este mundo? ¿De qué sirve ser un alcohólico? ¿De qué sirve ser un mujeriego? ¿De qué sirve ser un ladrón? ¿De qué sirve ser un mentiroso? ¿Crees que estás disfrutando la vida? Déjame decirte algo. Hay cosas mejores que una vida como esa. No estoy criticando, solamente te estoy invitando a que consideres que vivir con Dios y de parte de Dios, la vida cambia. Los matrimonios se restauran, las vidas se transforman. Y el que era ladrón ahora es un hombre justo. El que era infiel ahora es un hombre amante con su esposa. El que era mentiroso ahora dice la verdad. ¿Sabes? Personas como un servidor y como la que te invitó a que veas esta transmisión, saben de lo que te estoy diciendo. Todos hemos sido transformados por el mensaje de Dios. Lo que hacíamos antes, eso quedó en el pasado. Nos dimos cuenta que la vida no era una fiesta. Y el rey Belsasar, ¿sabes? La Biblia dice y enseña, y la historia también confirma, que había fiestas que duraban hasta 6 meses. No era una fiesta de una noche, no, era una fiesta larga de días, emborrachados, todos embriagados, con prostitutas, adorando dioses falsos, en fin, dándole rienda suelta a la pasión y a los gustos humanos. Y no entendían que esa noche, en esa ocasión, el rey de Medo y Persa, Ciro, iba a entrar a Babilonia e iba a destrozarla para conquistarla. No nos vaya a pasar lo mismo. Por eso te invito al día de mañana. El día de mañana es muy importante. Tienes que conocer lo que dice Mateo capítulo 24, porque capítulo 24 de Mateo nos estará hablando de una situación como la del rey Belsasar. Pero ahora el rey Belsasar, ese ya murió, ahora tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Pero sigamos en la historia de Daniel capítulo 2. Así es que Daniel le había revelado, le había mostrado el sueño y le dijo, tú soñaste una estatua y tú eres Babilonia. Tú como Babilonia representas al oro y va a venir otro reino. Ahora la plata, pero la plata no iba a durar para siempre tampoco, vendría otro reino. Y estamos hablando del reino de bronce. Muy bien, la plata es el medio, son los persas. Ese reino estaba unido a otro, con los medos y los persas, ¿de acuerdo? Entonces ellos reinaron del 539 al 331 antes de Cristo. Eso es lo que la historia confirma. Los babilonios pasaron a la historia. Ahora quien regía eran los medos y los persas. Así es que Daniel 2:39 dice que después otro tercer reino de bronce dominará toda la tierra. Es decir, los medos y los persas se acabarían y serían conquistados por otro reino. ¿Cuál es ese reino? La historia nos dice que es el reino greco-macedónico, o en otras palabras, los griegos, ¿verdad? ¿Quién es el mayor líder de los griegos? Bueno, tienen un rey muy famoso que es Alejandro el Grande, Alejandro el Magno.
El libro Biblioteca Histórica, escrito por Arriano en el libro 16, capítulo 12, dice lo siguiente: estoy persuadido de que no hubo nación, ciudad, gente a donde no hubiera llegado su nombre. Me parece que hubo una mano divina presidiendo sobre su nacimiento y acciones. Una mano divina, claro que sí, este autor no está equivocado, porque Dios ya lo había dicho en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, que esa estatua se habría de cumplir. Babilonia desapareció, los medos y los persas desapareció, ahora era el tiempo de Grecia. Y pareciera que una mano divina estaba detrás de todo esto. Su gran líder, Alejandro el Grande, un hombre que falleció a los 33 años de edad. A esa edad era dueño del mundo conocido. 33 años, ¿te puedes imaginar las características de este personaje? Inteligente, valiente, bravo, guerrero, político, en fin. Dios no se equivoca. Y entonces dice el libro Historia de Roma, libro 3, capítulo 10, el 22 de junio del año 168, en la batalla de Pina, se colapsó este imperio de Alejandro el Grande. La estatua dice que el bronce no iba a ser para siempre, iba a ser conquistado por el hierro. Dice, 144 años después de su muerte, vino Roma a conquistar lo que Alejandro el Magno había logrado en su corta vida. Entonces, Roma, la historia de Roma nos dice que ellos surgen en el 168 antes de Cristo y se extienden hasta el año 476 después de Cristo. Un imperio largo, es de los imperios más largos en esta parte del mundo. Roma. En ese imperio es donde, bueno, dice Daniel 2:40, el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y entonces el hierro caracteriza muy bien a los romanos, porque el uso del hierro en ese periodo fue extraordinario. En el tiempo de los griegos se usaba el bronce, curioso, ¿verdad? Y ahora en el Roma se usaba el hierro. Pero nota lo siguiente, en este periodo es el tiempo de los césares. Los césares son los que entran en juego en la historia humana. En este periodo del Imperio Romano es donde nace Jesucristo, según el testimonio de los evangelios. Y es el mismo periodo, o son los romanos los que llevan a la muerte, por decirlo de una manera, a Jesucristo en la cruz. Es un líder romano el que determina la crucifixión de Jesucristo, Poncio Pilato. Este imperio es importante. Jesús vivió durante este imperio. Daniel 2:41 dice, lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido. Entonces, se acabó Roma en el 476 y ahora presta atención. Dios está mostrando el rumbo de la historia desde Babilonia. Llegamos hasta Roma en 476 y se acabaron los romanos y ahora siguen los pies, y los pies es lo último de la estatua. ¿Sabes qué significa eso? Que es el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Ya no estamos en Roma, ya no estamos en Grecia, ya no estamos en Roma. Ahora estamos aquí en el siglo XXI. Yo aquí en Ciudad Monterrey, pero pertenezco a los pies de esa estatua. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro. Fíjate bien lo que dice la profecía. Ahí va a haber una mezcla entre barro y hierro. El hierro no será hierro como antes. Ahora estará unido al barro, pero debes de notar que el hierro llega hasta los pies, llega hasta el final. ¿Cómo es eso? Si Roma se acabó en el 476. Hoy ya no vemos centuriones con su casco característico, su escudo del águila, su estandarte. Hoy ya no vemos esos romanos. Sin embargo, dice que el hierro llega hasta el tiempo del fin, hasta nuestros días, pero no nos dice cómo.
Eso nos los va a decir cuando estudiemos Daniel capítulo 7, por ahí del lunes. Por eso te digo que no podemos perdernos la temática. Esta es la base para entender Daniel capítulo 7 y esa será la base para entender capítulo 8 y esa es la base para entender el capítulo 9. ¿Te das cuenta? La profecía es progresiva. Hasta aquí nos está diciendo que Roma llega hasta el tiempo del fin, pero ya no vemos a esos centuriones. ¿Cómo es que llega Roma hasta el tiempo del fin? Tenemos que estudiar Daniel capítulo 7. Pero ahí está diciendo que en los tiempos, ahí se mezclarán por alianzas humanas. Las alianzas humanas son los matrimonios. Entonces dice, sigue diciendo el versículo 43, así como el hierro no se mezcla con el barro, habrá alianzas. Y ese es el imperio romano. ¿Se dan cuenta? Cada vez la mancha roja era más grande. Empezó con Babilonia y luego Medo-Persia y luego Grecia, y los romanos fueron los que extendieron el reino a su máxima expresión. Entonces, el reino de los romanos, cuando llega a su fin por las 10 tribus arrianas que se levantan y comienzan a debilitar el imperio romano. Sus nombres los tienes en la pantalla. Eran los anglosajones, que son los ingleses, los francos, que son los franceses, los visigodos, que son los portugueses, los érulos, que son los italianos, están los alanos, que son los alemanes, los lombardos, ostrogodos, burgundios y vándalos. Esas 10 tribus representan los 10 dedos de la estatua. Y dice que entre ellos habría alianzas humanas. Se tratarán de unir, pero no lo lograrán, no se pegarán. Es decir, estamos hablando de la Europa moderna. Desde el 476 hasta nuestros días, ese pedazo de tierra ha sufrido muchos cambios, pero se han mantenido esas naciones, excepto 3. Lo vamos a ver el día del martes o el día del lunes. Muy bien, entonces la Europa dividida se toma en cuenta desde el 476, que queda derrotada Roma o debilitada. Surgen las 10 tribus arrianas, que eso se constituye en la Europa moderna, hoy en día, el tiempo de los Césares. Daniel 2:43 dice, en cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno al otro con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Intentarán ser un reino, pero no lo lograrán, no se pegarán. ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová, así lo ha determinado. Entonces, nosotros tenemos lo que mencionaba hace un momento, esos son las tribus arrianas y cómo se convirtieron en la Europa moderna. Y si te das cuenta, los érulos, ostrogodos y vándalos están extintos. ¿Quieres saber qué le pasó a esas 3 tribus arrianas? Bueno, tenemos que escuchar el tema de Daniel capítulo 7 para que puedas comprender la gran verdad que se habla de esa extinción de 3 de las tribus, porque eso nos va a dar luz. Y ahí, cuando comprendas esa luz, te aseguro que vas a comenzar a tomar decisiones importantes. Estas son las 10 tribus arrianas, y entonces con simiente humana se mezclarán, dice la profecía, pero no se pegarán. En Dinamarca hay un palacio que tú lo estás viendo ahí. Yo no he estado ahí, pero en ese palacio todo está documentado. En ese palacio hay un mural donde se muestran los matrimonios de tiempo y tiempo, las alianzas que hubo entre un reino con el otro con tal de mantener la unidad y la paz. Hoy hasta en las series de Netflix se pueden ver esas docuseries, o no sé cómo se llaman, de Inglaterra, de Francia, por ejemplo. Se nota esta característica. Trataban de unir los reinos con los reinos, haciendo alianzas humanas para unir. Sin embargo, la profecía lo estaba diciendo, no se pegarán, no se unirán. Hoy en día, en la Europa moderna, a lo largo de la historia, ahí vemos ejemplos de todas las personas que han tratado de unir ese pedazo de tierra allá en Europa y no lo han logrado. Muchos de ellos grandes líderes, como quienes, como Carlomagno, Carlos V, Luis XI, Napoleón, el gran Napoleón, el Kaiser Wilhelm, Hitler, y todos ellos han sido derrotados. Por ejemplo, Napoleón fue derrotado por una tormenta de nieve
por asuntos naturales que creo en lo personal, Dios no permitió que avanzara este hombre porque sus propósitos los estaba logrando a toda costa. Sin embargo, la profecía dice, no se pegarán. Lo mismo con Hitler. Llegó el momento en que hubo una intervención internacional y pararon a este hombre. No se iba a unir ese pedazo de tierra. No se pegarán el uno con el otro. En nuestros días, Europa tiene una moneda, no hay fronteras, ya se salió Inglaterra, no se pegarán, dice la Escritura, no se pegarán. Y esto apuntaba a una realidad todavía mayor, más allá de los reinos de esta tierra, al reino de Dios. Y eso es lo que señala Daniel capítulo 2, es lo más importante. Iba a haber una historia, el oro, la plata, el bronce, el hierro y hasta los pies, que es donde nosotros nos ubicamos. Quizá estamos viviendo en las uñas de los pies, en el mero tiempo del fin. Pero la profecía decía, y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. La atención para nosotros, los creyentes, es este reino. Este reino que ha de venir a poner Él. Versículo 44, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero Él permanecerá, dice ahí, para siempre. De la manera que viste que la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, otra vez ahí, hago énfasis en eso, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido y la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y entonces anota esta frase que Dios dice en Daniel capítulo 2, el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Le puedes decir a la persona que está a tu lado, repítele estas palabras, el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Ahora díselo a la persona que está a la izquierda, si estás en un grupo pequeño, si estás reunido en el templo o donde te encuentres, repítele a la persona, el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Y sabes cuál es la seguridad profética, que esta interpretación la dio el mismo Daniel. Lo único que hicimos fue corroborarla con la historia. No fue mi interpretación, no es la interpretación de la iglesia adventista, es la interpretación de la misma palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando yo te diga algo, tú no tienes ninguna obligación de obedecer lo que yo digo, porque ¿quién soy yo? Pero si lo dice la Escritura, si lo dice Dios, si tú estás consciente de que esto es un escrito está, entonces tienes una obligación moral de obedecer a Dios. Y más que la obligación moral, puedes tener la certeza de tener esperanza y seguridad en el tiempo en el que vivimos, porque es Dios el que lo ha dicho así. Dios va a poner su reino. Este mundo va a acabar, pero el reino de Dios va a ser una realidad. Todas las religiones del mundo hablan de un paraíso, hablan de un lugar después de la muerte, qué sé yo. En el cristianismo se habla del reino de los cielos. Tienes que estar toda la semana para comprender la naturaleza de este reino de los cielos. Este reino al cual tú has sido invitado. Fíjate cómo dice el libro de Apocalipsis. Es otro libro profético, es otro libro que maneja muchos símbolos, pero está en el Nuevo Testamento. Pero dice lo mismo, Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor. Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que está diciendo Daniel capítulo 2 cuando la piedra se estrella. Un resumen rapidito. ¿Qué eventos finales encontramos en el libro de Daniel? Número 1, la segunda venida de Jesús, que es el reino, es la piedra que impacta la estatua. Cuando Él venga, viene el reino de los cielos. Las naciones del mundo llegan a su fin, este mundo se va a acabar, a diferencia de lo que puedan decir el mundo. Hoy están hablando de renovar el mundo, de rescatarlo, de salvarlo. Es loable la acción que hacen esas fundaciones, esos líderes. Pero sabes, escrito está, este mundo va a llegar a su fin. El día de mañana vamos a hablar un poquito más de eso. La segunda venida Dios establecerá su reino. Esa es otra verdad que está hablando el libro de Daniel capítulo 2, y su reino durará
por siempre. Jesús será ungido como Rey de reyes y Señor de señores. Viene a la tierra a reinar en su reino eterno. Dice la Escritura que cuando Nabucodonosor escuchó la interpretación, cayó a los pies de Daniel y le dijo lo siguiente. Versículo 47. Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Señor de reyes. Él revela los misterios. ¿Sabes? Esta noche, cómo quisiera que todos pudiéramos tener el mismo concepto del rey Nabucodonosor. Lo voy a volver a poner. Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él comprendió esto siendo el inicio de ese sueño. A partir de Nabucodonosor, la historia continuó. Ahora nosotros que estamos hasta el otro lado de esta visión o de este sueño, estamos en los pies, en los momentos en que el reino de Dios va a impactar y a determinar todo esto. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Ciertamente Dios es el Dios de los dioses y es el Señor de los reyes y es el que revela los misterios. ¿Puedes reconocer también tú que estamos viviendo en el tiempo del fin? Yo espero, apreciado amigo, apreciado miembro de la iglesia, que podamos estarnos preparando para el reino de los cielos, para ese momento en que Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Todo está escrito. El día de mañana, insisto, vamos a repasar esta gran verdad. Por lo pronto, quiero terminar con la historia de un hombre que se cataloga como uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús cuando fueron crucificados. Y esta historia, en lo personal, a mí me conmueve, porque dice el Evangelio que estando este hombre, había dos de ellos, y parecía que uno de ellos era más noble que el otro, o ahí ya al frente de la cruz, a una muerte inminente, pues recapacitó, a diferencia del otro. Y sabes, nosotros estamos representados ahí, en esa crucifixión. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué parte vas a tomar? ¿Vas a ser como este hombre del cual estoy hablando? ¿O como el otro ladrón que dijo, a mí qué me interesa? Si en verdad es Dios que haga esto, haga lo otro, sin ningún interés de conocer y sin ninguna preocupación por su salvación. Pero este hombre dice en Lucas capítulo 23, versículo 42, que dice así, y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé si este hombre conocía esta profecía. No sé, no tengo la certeza. Pero lo que sí tengo bien seguro es que este ladrón vio en Jesucristo a un hombre colgado en una cruz, desnudo, vio en él un rey, de tal manera que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En esta noche, ¿será que podamos ver a Jesús más allá de un emblema en la Semana Santa? ¿Que podamos verlo más allá como que de un regalo en Navidad? Creo que Jesús es más que eso. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Salvador. Es el que dio su vida en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Y nosotros lo ignoramos. Nosotros seguimos viviendo la vida como si fuera una fiesta. ¿Será que a partir de ahora podemos detenernos y poder mirar a Jesús como el Rey que viene según las profecías de Daniel? Jesús te está extendiendo una invitación. Sientes que estás en una crucifixión como aquel ladrón cuando Jesús estaba también crucificado, preguntándote, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora hacia dónde voy? ¿Ahora estoy solo? Déjame decirte que aunque te sientas que estás solo, no estás solo. Jesús está contigo. Y hoy es la oportunidad de poderle decir, Señor, cuando vengas, acuérdate de mí también. Acuérdate de mis hijos. Acuérdate de mi esposa. Acuérdate de mis seres amados. Les voy a hablar de tu palabra. Voy a compartir lo que estoy aprendiendo en este seminario. Pero no nos dejes. No permitas que muramos en nuestros pecados. Ya hemos entendido que no tenemos que limpiarnos antes para llegar a ti. Podemos acercarnos a tu trono con confianza porque estás ahí para salvarnos. En
esta noche, querido amigo, yo quiero invitarte a lo que dice Mateo 25:34. Jesús dijo así: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros. Y sabes, en esa imagen que un artista hizo, aunque sea el último de esa fila, quiero ser, porque aunque sea el último, significa que voy a entrar. Ahí no hay lugar ni primero ni segundo. En el reino de los cielos eso se acaba. ¿Estás o no estás? Trágico si no llegaras a formar parte de esa multitud que Jesús le va a dar entrada a las puertas de la ciudad. Eso lo dice Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer, apreciados amigos? ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Estamos perdidos? ¿Estábamos indiferentes a las cosas de Dios? ¿Podemos en esta noche reconocer que el Señor nos está llamando, que está tocando a la puerta de tu corazón? Si tú quieres recibir estudios bíblicos para comprender lo que estamos diciendo, entonces envía la palabra estudio o Biblia como aparece ahí en tu pantalla y marca a ese número, envía esa palabra al WhatsApp que está apareciendo ahí para que puedas recibir estudios bíblicos. Hoy hay muchas maneras de tener un estudio bíblico. Lo podemos hacer vía WhatsApp, lo podemos hacer vía correo electrónico, lo podemos hacer de manera personal con las medidas de salud pertinentes, como sea. Si tú quieres conocer más de esto, envía esa palabra al número que está apareciendo en tu pantalla. No dejes pasar más tiempo. La vida no es una fiesta, te lo puedo asegurar. Es momento de acercarnos a Dios. Y hoy el Señor te llamó hasta este momento para que tú lo recibas como tu Salvador, para que perdone tus pecados y para que sea tu Rey de reyes y Señor de señores. Nos vemos el día de mañana. No faltes. Vamos a hacer una oración de consagración en esta noche. Amado Dios que estás en los cielos, estamos terminando el tema de esta noche. Daniel capítulo 2 tiene tanta luz que nos ha dado y en esa luz queremos caminar. El mundo va a tener un fin. Y sabes, querido Dios, los impíos, como dice tu palabra, no tienen ni idea de lo que ha de venir al final de los días. Están absortos en sus problemas y en sus vidas. Les interesa más una buena imagen en las redes sociales que tener una vida limpia y santa delante de ti. Ayúdanos, enséñanos a recapacitar en lo que hemos estudiado. Te pido por mis amigos que están conectados a través del Facebook, por los que han de ver este tema más adelante. Impresiona sus corazones y hazles creer que tú tienes los brazos abiertos para recibirlos. Solo es cuestión que se decidan a seguirte con todo su corazón, a guardar tus mandamientos, a conocer más de quién eres tú para ofrecerles. Señor, hoy terminamos y te pedimos que en lo que resta de la noche nos des tu bendición para dormir con santa paz, con la paz de Jesús en nuestro corazón, porque hoy lo aceptamos como nuestro suficiente y único Salvador. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos al pastor por el tema de esta noche y a los hermanos que estuvieron también. Les invitamos que estén el día de mañana a la misma hora. También pues que nos sigan acompañando durante toda la semana. Y para finalizar ya esta programación, vamos a escuchar un canto para cerrar que se titula Maranata, Cristo viene. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará, pronto vendrá.
rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá.